3.182 sono i chilometri che dividono Tapachula da Tijuana, il nord dal sud del Messico. Tijuana e Tapachula sono l'inizio e la fine del sogno americano per i migranti. Per molti di loro a Tapachula inizia l'inferno, inizia il Messico, inizia la contraddizione e lo splendore di un paese di migranti che ora odia i migranti. A Tijuana gli statunitensi vanno a fare quello che non possono fare a casa loro, vanno e vengono, ma se non sei statunitense la porosità del confine diminuisce, quasi fino ad azzerarsi e diventare invalicabile. Se non sei europeo, ma centroamericano, il passaggio dalla frontiera di Tijuana diventa più facile nell'illegalità, in modo che una volta superato il confine diventi una sorta di schiavo invisibile del paese a stelle e strisce. Ma sei nel paese a stelle e strisce. Vi raccontiamo di come Tapachula e Tijuana contengano sogno e tragedia, seppur lontane 3.182 km. Entrambe raccontano il Messico governato da Andrés Manuel López Obrador, il Messico che interrompe il sogno dei migranti, il Messico dei desaparecidos, il Messico dei morti, il Messico dove se sei indigeno sei escluso, dove se sei povero la tua vita non vale niente, dove lo Stato non esiste, o meglio si nasconde dietro al mito dei narcotrafficanti in maniera tale che si creino stati d'eccezione ed emergenza. Ci raccontano come il capitale sperimenti sul Messico forme di oppressione per poi controllare i territori ed estrarre ricchezza. Ci raccontano anche delle resistenze dei popoli alle grandi opere che distruggono i territori come il Tren Maya e il corridoio transismico. Nei 3.182 km che dividono Tapachula da Tijuana c'è un intero paese, sogni, rivoluzioni, aspettative e speranze. Nei 3.182 km nella storia di Tijuana e Tapachula c'è il Messico e noi proviamo a raccontarvelo. Questo è un diario di viaggio con le voci delle persone che abbiamo incontrato durante il tragitto che divide Tapachula da Tijuana, passando per Città del Messico, per San Cristóbal de las Casas, per Oaxaca, per lo stato de Puebla, ascoltando le opinioni di chi vive i territori, le narrazioni dei media locali e le dichiarazioni delle organizzazioni sociali. Abbiamo incontrato le carovane migranti, abbiamo visto nei loro occhi il sogno che portano con sé, il dramma delle leggi che limitano la mobilità degli esseri umani, le pressioni di Trump e l'asservimento dei paesi centroamericani. 3.182 è un racconto a più voci del paese, del suo periodo di transizione, del primo anno di governo di López Obrador, dello scontro sistemico tra vecchia e nuova politica, tra il sogno di cambiare il paese con la democrazia e le insurrezioni rivoluzionarie che dal 1994 battono il tempo di un paese meraviglioso, magico e difficile. Guardiamo con parzialità il complesso mondo del narcotraffico. Troppo spesso il Messico viene raccontato come una narcocrazia, un luogo dove i narcotrafficanti hanno in mano il pallino del potere. Secondo noi la dinamica è un po' più complessa di quella raccontata dai libri di Don Winslow. È il potere politico che dialoga, arma e usa i gruppi criminali in un asse unico senza squilibri tra Stato, politica, economie illegali e illegali. I trafficanti di droga fanno quel che serve a Stato ed economia per controllare i territori. In cambio, poi, hanno soldi e legittimità d'azione. 3.182 è un viaggio parziale, di certo non esaustivo, ma composto da tante voci, tante facce, tanti cuori che vi raccontano il Messico prima della pandemia da Covid-19 e il sogno di quello del domani. Pues es un año de muchas esperanzas y no muchas realizaciones. Sí, la barrera siempre ha existido desde que tengo memoria y cuando fue la administración de Bush la reforzaron también, pusieron el otro cerco y pues se me hace un poco ilógico y necesario porque ya existe la barrera que detiene a la gente para que cruce libremente, que es lo que Trump le ha querido decir a todo el mundo y a todo el resto de Estados Unidos, de que la gente entra como si nada, cuando en realidad gente que es de aquí de Tijuana sabe que no es cierto. Creo que todavía peor que en el caso de los periodistas está el de los defensores de derechos humanos, sobre todo aquellos que están relacionados con la oposición
a los megaproyectos energéticos mineros de infraestructura, particularmente comunidades indígenas y campesinas que pues se ven avasalladas por el gran capital. Mis papás me cuentan que cuando llegaron aquí hace unos 40 años, por ejemplo, no había como tal una garita, ¿no? La gente cruzaba y eran unos cerquitos, una cosa así, para cruzar. Y para nosotros era tan normal cruzar como para ir nada más por una hamburguesa, ¿no? Y eso ya no, o sea, ya no existe, ya no es así. A mí la impresión que me da el muro es que lejos de separarnos a los tijuanenses de Estados Unidos, nos ha unido más, nos ha, de cierto modo, llevado a formar estas pequeñas resistencias, ¿no? Por ejemplo, estas intervenciones de arte de pronto en el muro, o estas reuniones que hacen algunas veces al año para reunir familias que no pueden verse, porque viven de forma indocumentada, o porque más bien no tienen pues sus documentos, ¿no? Para ver a su familia que está en Estados Unidos. En este país hay 9 feminicidios al día y no hemos visto una señal de este nuevo gobierno en querer cambiar, querer tomar medidas emergentes, ¿no? Que amerita este caso. Aparte de miles de otros asesinatos y desaparecidos, ¿no? Entonces no hay una respuesta y ahí sí ha crecido el movimiento feminista en el país. Fue muy impactante y muy complicado ver la respuesta de la sociedad tijuanense porque fue negativa en su mayoría, incluso el discurso que se veía en los medios de comunicación también era negativo, pues traía como implícita una cuestión de estigmas, de prejuicios, de racismo, de xenofobia. Entonces sí fue muy difícil principalmente obviamente para ellas y ellos que fueron quienes sufrieron los efectos de esto, pero también para nosotras, ¿no? Para las personas que estamos intentando pues apoyarles. Fue bastante difícil. Il Messico ha più di 120 milioni di abitanti, quasi 30 milioni abitano attorno a Città del Messico. Il 2 luglio del 2018 Andrés Manuel López Obrador del partito Morena ha vinto le elezioni presidenziali, con quasi 30 milioni di messicani e messicane che hanno votato per lui. Un voto carico di speranza che, nonostante le ambiguità dei primi suoi mesi di governo, continua a vivere nella maggioranza del paese, nonostante le critiche e le paure aumentino. 12 anni di aggressione sistematica alla società attraverso la mal chiamata guerra alla droga, iniziata nel 2006 con Calderón e proseguita poi con Enrique Peña Nieto, hanno fatto morti e desaparecidos, ma soprattutto hanno accresciuto a dismisura la sfiducia tra le persone e la sfiducia nello Stato. Stato che non combatte i narcotrafficanti, Stato che almeno fino all'arrivo di Andrés Manuel López Obrador, ora è tutto da verificare, ma sembrerebbe una storia seppur contraddittoria e diversa, si è servito di loro per fare i lavori sporchi, controllare i territori e spartirsi con le grandi potenze economiche le ricchezze della terra. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hay un desencanto creciente entre científicos, entre artistas, entre algunos profesionistas que apoyaron a López Obrador y que no están conformes con lo que ha sido su gobierno hasta ahora. Pero en la inmensa masa de la población, más allá del círculo rojo, sigue habiendo muchas expectativas. Es un año en donde López Obrador ha venido colocando las piezas del rompecabezas de su gobierno sobre la mesa, pero no los acaba de armar. Anuncia una gran transformación social similar a la que se vivió en tiempos de la Revolución de Independencia o de Reforma o la de 10-17, pero no esclarece en qué consiste esa cuarta transformación. Señala que la lucha contra la corrupción,
habla de la austeridad, de separar el poder económico del político, de nuevo apuesta de políticas sociales con pagos directos, de soberanía energética, de un nuevo esquema de seguridad, de una nueva constitución moral, pero todo eso son piezas que no encajan en esa gran transformación. Habla de que México ya dejó atrás el neoliberalismo, pero su política sigue siendo en lo fundamental neoliberal. Hay una situación compleja aún sobre el cambio de modelo que está planteando, particularmente en dos temas que son centrales para el país. Uno es la seguridad, que mantiene los mismos indicadores que el año pasado, y el otro es economía, que tiene pues un franco deterioro en relación con los indicadores de crecimiento económico de años pasados, que de por sí eran mediocres. Sin embargo, creo que la perspectiva que aún se mantiene es que esto pueda remontar o pueda superar quizás lo que para muchos es una curva de aprendizaje en la que este régimen pues va apenas entendiendo las formas de gobernar, porque es una posición inédita. Entonces creo que los saldos no son los que la esperanza que se generó en torno al candidato presidencial existía, pero sin embargo siento que sigue siendo temprano para poder tener una valoración definitiva. México se inició un cambio con la elección del presidente López Obrador, que viene de un movimiento histórico de base que ha ido desarrollando la alternancia de los partidos políticos en poder. Su campaña fue muy enfocada en contra de la corrupción, de la violencia y de lo que él llama el neoliberalismo, ¿no? Se presenta como un personaje con una plataforma política de una izquierda institucional que supuestamente está en contra de la visión de desarrollo liberal que se venía impulsando por los presidentes anteriores o los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN. Y ahora que gobierna, pues bueno, la gente acogió ese mensaje, o sea, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Y ahora que gobierna, pues ha manifestado que en realidad todo es muy superficial, ¿no? Bueno, deben haber muchísimas opiniones. En mi opinión, los cambios que están presentando son superficiales y son muy de forma, no tanto en realidad de acción. Simplemente se cambió de color y se cambió de persona, porque sigue siendo lo mismo. La pobreza sigue igual en México y en Chiapas está peor. Los megaproyectos se siguen implementando, sobre todo en esta zona en Chiapas y lo que es la zona sierra y todo lo que va para Yucatán, para Quintana Roo con el Tren Maya, y se sigue viendo el despojo de las tierras. Hay gente desplazada, despojada. Hay activistas asesinados, defensores encarcelados, periodistas asesinados, encarcelados, desaparecidos. Entonces, no existe cuarta transformación, y lo peor de todo es que ahora ya se descubrió que estamos gobernados por un narcoestado, ¿no? Porque en sí hicieron una simulación al intentar agarrar al hijo de Chapo, el Chapito, y solo por una simple amenaza que él hizo de boca, que dijo que si no lo soltaban iba a mandar a matar a medio Culiacán, lo liberaron, ¿no? Pero hace unos días acá en Chiapas los normalistas realizaron una marcha, y ¿cómo los recibe el gobierno del estado? Con gas lacrimógeno, los encarcela, los desaparece. Entonces no existe esa cuarta transformación, sigue siendo igual que los otros gobiernos, no hay diferencia.
Abbiamo viaggiato da nord a sud a nord, incontrato organizzazioni in resistenza, giornalisti, amiche e amici che ogni giorno lavorano per cambiare il Messico. Il paese è magico e meraviglioso, nelle sue vie si trovano forme di resistenza fondamentali come l'esperienza zapatista, il grande sogno delle ZLN iniziato nel 1994, abbattere il capitalismo per costruire una società diversa dove ognuno abbia il suo posto, dove ci sia un mondo che contiene tanti mondi. Abbiamo incontrato fonti e forme di pensiero critico, anomale, fresche, belle. Abbiamo visto pratiche di anticapitalismo. Parti di paese che rifiutano la bruttura della violenza, rifiutano Stato, narcotrafficanti e capitalismo, fanno il loro Messico, parlano di autonomia e rendono magici i territori. Insomma, l'asse di interesse Stato, capitale, malavita non ha fiaccato il meglio del paese, che lo rifiuta e ne fa un altro. Para la gente, por ejemplo, que trabaja en el centro, sí fue un problema y a veces lo siguen estando, como hace unos años cuando la violencia organizada estaba peor que ahorita. El turismo cayó en Tijuana y eso se vio afectado y se elevó el crimen y todo, pero ahorita por lo regular está estable, pero sí estamos en una ciudad que depende mucho de Estados Unidos, a pesar de que existe un muro, están conectados. La verdad es que por lo menos en Baja California no hay ningún tipo de apoyo, al contrario. Por ejemplo, esta política de traer a la Guardia Nacional, que es básicamente el ejército estando en las calles de Tijuana, y supuestamente se intentó justificar con que es una estrategia para combatir el crimen organizado, ¿no? Cosa que pues no es cierto. Y lo sabemos porque se han presentado muchas detenciones arbitrarias, muchas acciones de intimidación hacia las personas migrantes. Entonces, para las personas migrantes y para nosotros como sociedad civil, esa es una estrategia de intimidación contra los migrantes. Pero nadie se está imaginando que podríamos acabar con el sistema capitalista y crear otro modo que nos amenace nuestra existencia. Eso, que parece un chiste y que te remite a las ideas de las películas de dinosaurios, la extinción y Hollywood y un montón de cosas que son bastante chistosas o simpáticas de pensar como para analizar la sociedad en la que vivimos, al final, si lo piensas dos veces, dices, sí, necesitamos pensar eso, ¿cómo podemos evitar la extinción? ¿No? Y quizás destruir el capitalismo no suena tan radical. Quizás hoy para mucha gente eso puede empezar a sonar como, ok, y si cambiamos los modos de extracción y si dejamos empezamos a trabajar nuestra propia angustia de poseer cosas, de adquirir cosas, de tener dinero y acumular, ¿no? Como todos estos mecanismos psicológicos que nos llevan a los seres humanos a ser susceptibles de la manipulación del mercado y el capital, pues quizás empezamos a desprendernos de esta, quizás empezamos a pensar en cómo construir otra existencia social, económica, que no tenga ese futuro anunciado de la autoextinción, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay unos elementos interesantes en esta oportunidad que están presentándose con la crisis ambiental global, de que muchos sectores puedan empezar a reaccionar, y el peligro es que esto sea un nuevo mecanismo para revitalizar el sistema capitalista a través de un sistema de capitalismo verde que ya se está anunciando, ¿no? El New Green Deal es evidentemente, y todos los actores que están aprovechando la ola detrás de Greta, por ejemplo, que están queriendo colocar una idea de un sistema moderno, renovado, de capitalismo que no sea tan destructivo, ¿no? Entonces, no se están planteando más que contener el cambio climático hasta donde podamos seguir sobreviviendo como estamos. Eso es el New Green Deal, ¿no? Vamos a hacer un capitalismo que no nos destruya inmediatamente, sino un poquito más a largo plazo. Eso es lo que están planteando. Ese es otro peligro, pero hay una oportunidad. Y vuelvo a decir, aquí y en todos los lugares donde se están creando pequeñas resistencias, pequeños sectores de la población que están decidiendo
hacer un huerto colectivo, hacer un modo de producción descentralizado, hacer un sistema de producción no extractivista, haciendo sustitución de la moneda especulativa como es el dólar y sustituirla por un sistema de valor de trueque que no es acumulativo y especulativo como son las monedas alternas. No hablo de las criptomonedas, pero podría ser también, sino de los pequeños experimentos de economía con monedas descentralizadas locales, ¿no? Todos esos diferentes ejercicios de altermundismo pueden tener esa oportunidad de crecimiento que detonen en transformaciones profundas, ¿no? Y hay todo un sector, el movimiento popular, el movimiento indígena, el movimiento social, que han sido críticos desde el primer momento a López Obrador. López Obrador ha refuncionalizado el viejo indigenismo de tal manera que en lugar de reconocer derechos y crear las condiciones para la defensa de los territorios y la reconstrucción de los pueblos, lo que hace es entender a los indígenas como objetos de políticas de asistencia, ¿no? El asistencialismo. Y por otro lado ha impulsado grandes proyectos de infraestructura, el famoso Tren Maya, el corredor transísmico, etcétera, etcétera, en zonas que atraviesan poblaciones indígenas, simulando realizar consultas que realmente nunca se realizan. México mantenía, aún durante los gobiernos más conservadores, una tradición en materia migratoria que posibilitaba un trato humanitario a quien llegara a cruzar sus fronteras. Esta condición se revirtió a partir de las presiones, particularmente económicas, que hizo el presidente estadounidense Donald Trump, y que forzaron al gobierno mexicano a hacer un despliegue de tropas de la recientemente creada Guardia Nacional a la frontera sur para bloquear los flujos migratorios, principalmente centroamericanos, pero pues en los que también existen a veces otras nacionalidades que se van incorporando, sobre todo del Caribe. Entonces, esta situación tuvo un impacto en materia de seguridad debido a que el plan de despliegue original que el presidente López Obrador había planteado como un proyecto de construcción de mayores esquemas preventivos, pues se vio frenado por este envío de tropas a la frontera sur. Y con ello, pues sí, redujo los flujos migratorios a costa de no poder desplegar a plenitud el plan de seguridad que se había planteado originalmente. Yo creo que ese sería el principal efecto. Mira, Tijuana es una ciudad migratoria 100%. A raíz de las caravanas se vino un poco de atención directo para estas personas que están en movilidad. Creo, bueno, es que a raíz de la llegada de la caravana comenzaron a improvisarse muchos lugares como albergues. Yo creo que ahorita quedarían más o menos unos 30 probablemente operando. Hay unas cosas que está haciendo, pero al final de cuentas siento que está trabajando mucho por parte de Estados Unidos, cumpliendo lo que Trump quiere, mandando a la Guardia Nacional. Aquí en Tijuana la semana pasada llegaron más gente de la Guardia Nacional y pues en realidad no ha cambiado mucho para los migrantes. Como parte del contexto en el que estamos trabajando, en los últimos años identificamos una intensificación en los controles migratorios, de contención de personas utilizando técnicas militares de encarcelamiento, de agresiones físicas, de violencia psicológica hacia las personas para privarles su acceso a México, o que cuando ya están en territorio nacional lo que se busca con estos controles migratorios es quebrar la voluntad de la persona en cuanto a su proyecto migratorio y que consientan entonces una deportación a su país de origen. Esto lo consideramos una violación de los tratados internacionales y de las obligaciones humanitarias que tiene el Estado mexicano, y que obedece a un contexto de externalización de la frontera sur de Estados Unidos hacia el sur de México y Centroamérica, motivado por una política migratoria denominada
El rap está en la calle y lo hacemos con orgullo. Nunca veas a los demás, siempre ve lo tuyo. Habla la verdad, no lo que dicen murmullos. En la vida no te duermas ni porque escuches arrullos. Todos somos iguales y no hay quien nos compare. Sigue adelante y nunca te pares. Cómete la realidad, vomita los manjares. Cruza ríos y lagos, océanos y mares. Si algo te sale mal, pues inténtalo de nuevo. La vida es aguerrida y se necesitan huevos. La muerte pasará y no te dirá yo te llevo. Aprende a levantarte cuando caigas fuerte al suelo. Arriba o abajo, ganar o perder. Enamórate del trabajo, no de un hombre o una mujer. Controla tus emociones cuando tengas el poder. Respeta a tus queridos que te dieron de comer. Camina despacio, también vas a envejecer. Recuerda, también vas a envejecer. Yo pienso que en muy buena medida esto que se ha dado a conocer como delincuencia organizada o como cárteles de la droga, muy en la lógica del discurso y de la perspectiva estadounidense securitaria, ha hecho o ha creado la percepción de que existe un Estado fallido o un Estado ausente. Creo que eso no es así, entre otras cosas porque en donde a este Estado le ha interesado funcionar o ser eficiente o ser eficaz, lo ha hecho. Y la prueba de eso pues son justamente la proliferación de megaproyectos en zonas que contemplaríamos o consideraríamos que están dominadas por el cártel o por la delincuencia organizada. Entonces creo que ha sido también una fórmula de mantener un cierto control político. El ejército mexicano, desde su fundación en 1914, ha sido un ejército para el control político interno. A lo largo de un siglo, este ejército se ha caracterizado por ser protagonista de las represiones históricas, por el apuntalamiento de los regímenes autoritarios, y eso sigue siendo una realidad. El poder de fuego, la capacidad de despliegue y de control no está cercana a los grupos de gavillas que a veces pueden existir y que ciertamente pueden generar alguna condición caótica en una jornada, pero no como parte de una situación continua y generalizada de desbordamiento. Hablo mucho desde mi círculo social, lo que conozco yo diría que sí. O sea, tú aquí en Tijuana hablas una mezcla de inglés-español. De hecho, yo tengo amigos que en sus conversaciones no hay personas que solo hablan inglés, pero ellos hablan inglés, ¿no? Nosotros ahorramos el dólar, nosotros si tenemos un evento importante o algo, vamos al otro lado de la línea, ¿no? A conseguir lo que nos vamos a poner ese día. Sí diría que es algo no generacional, pero sí muy tijuanense. Lo que es muy probable que suceda es que en términos de este proyecto político que tiene Morena, este nuevo partido mexicano que lidera López Obrador como ideólogo, pues no genere transformaciones tan profundas en la sociedad mexicana, sino que revitalice el sistema de partidos y de democracia, y con eso se aplacen más los procesos verdaderamente revolucionarios. Ya hay un proceso de desquebrajamiento, digamos, de todos los movimientos radicales o los movimientos de resistencia que habían estado confrontando al PRI y al PAN y a los gobiernos liberales, porque en este momento que hay una aparente transformación, bueno, hay algunas transformaciones que se podrían reconocer o se deberían reconocer, pero en general es muy de superficie, de fondo es lo mismo, y están atrayendo con esos argumentos a un montón de sectores que antes estaban planteando transformaciones más radicales, que se estaban planteando posturas más profundas en términos de cambios, en una visión, llamémosle, revolucionaria, más en serio. AMZ, Alianza Magonista Zapatista,
Y ahí, entre otros temas, analizamos la cuestión de los famosos gobiernos progresistas, ¿no?, en América Latina. Claro, hay algunas diferencias entre ellos, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Ni Chávez, ni Evo Morales, ni AMLO, pues son lo mismo, pero hay tendencias, ¿no?, que comparten, porque y que son sumamente preocupantes, ¿no? Una tendencia es la que no han disminuido de ninguna manera el extractivismo, ¿no? El extractivismo afecta gravemente a los territorios indígenas, ¿no? Y es por eso a veces nosotros, igual en el CNI o en el CO, a veces decimos no es la cuarta transformación, es la cuarta destrucción, ¿no? Y en ese sentido el concepto de desarrollo es el mismo concepto de siempre, ¿no? Y si AMLO dijo que va a acabar con el neoliberalismo, va a frenarlo, pues las señales son muy al contrario, ¿no? Porque en el sur de México, con esos megaproyectos que tienen previstos, como el corredor transísmico, el Tren Maya, zonas económicas especiales y el proyecto integral de Morelos y cuantos otros gasoductos. O sea, es como inconcebible de planear y querer imponer todos esos proyectos incluso en una tierra sísmica, ¿no? Aquí chocan 4 placas de este planeta, ¿no? Entonces a veces ni siquiera comprendo que en su sano juicio pueden planear todos esos proyectos en este territorio, ¿no? Pero afecta gravemente a las comunidades y los pueblos indígenas, ¿no? Porque destruye no solamente el medio ambiente, sino también todo el tejido social, toda la organizatividad, ¿no? Desde nuestro análisis y desde nuestra mirada de acompañamiento a causas de derechos humanos, también en México, observamos que los proyectos extractivos y energéticos en México tienen una doble función que impacta directamente en los flujos migratorios. Uno es favorecer una mano de obra cada vez más abaratada, cada vez más impune, en lo que constituye una esclavitud moderna. Y por otro lado, el que con este tipo de proyectos se necesita también de despojar a muchas comunidades de sus territorios ancestrales, de sus territorios colectivos, como puede ser el ejido en México, como se le llama a la forma social de la tierra, y en donde vemos que estos proyectos extractivos y energéticos necesitan de estas tierras de donde están saliendo las personas. Entonces hay un doble aprovechamiento producto de la desigualdad y de estas estructuras coloniales que seguimos viviendo en Centroamérica y en el sur de México, que es el aprovechamiento del territorio y la explotación de la mano de obra. Y entonces este tipo de modelos económicos dependen de los flujos migratorios y de flujos migratorios más empobrecidos, más vulnerados y más silenciados. Evidentemente cualquier forma colectiva de visibilización y de exigencia de derechos es un atentado no nada más hacia un modelo ideológico, político, de racismo y de supremacismo blanco impulsado de Estados Unidos, sino también por un modelo económico que necesita de estas dos variables, ¿no?, del territorio y de la explotación de la mano de obra. Al menos 2 o 3 de las crisis que ha tenido en estos poco más de 11 meses de gobierno, casi un año de gobierno, López Obrador, pues han sido propiciadas o provocadas por pues justamente aceptar lo que en Estados Unidos se instruye. Y esto es muy claro y me parece que muy paradigmático y muy lamentable en el caso de la migración, de las migraciones, pero también en casos como el de la crisis de lo ocurrido en Culiacán,
donde fue una petición de extradición la que propicia un operativo fallido que termina estallando en un escándalo tremendo para el gobierno mexicano, pero que por otra parte contraviene lo que había sido su definición de política de seguridad, que era no ir por los capos de la droga o por las identidades que parecen estar al frente de los grupos criminales, hasta que lo pidió Estados Unidos. Entonces esa es una segunda crisis que tiene en la opinión pública, sobre todo en esta administración. Y finalmente el caso de la masacre de la familia Levarón, donde termina aceptando el involucramiento en las investigaciones de las agencias estadounidenses, particularmente del FBI. Entonces, es una ambigüedad a final de cuentas, porque vemos un presidente que efectivamente se solidariza ante ciertas situaciones con los regímenes progresistas de América Latina, pero al mismo tiempo acata cualquier posición que asuma el gobierno de Trump. Nei 3.182 km che separano Tijuana da Tapachula ci sarebbe molto altro da raccontare: la lotta contro le grandi opere, tassello centrale del capitalismo di oggi. Ci sarebbero da raccontare come lo scontro tra vecchia e nuova politica si combatta tra la vita quotidiana, interessi locali, propaganda e violenza. Ci sarebbero da raccontare le storie dei migranti, dei desaparecidos, delle donne che mettono a critica il patriarcato e le forme di riproduzione del capitalismo. Ci sarebbero da raccontare le iniziative degli zapatisti e delle zapatiste, la loro crescita, la costruzione di nuovi caracol, la marcia in ricordo di Samir Flores. Ci sarebbe da parlare di Samir Flores, di Tio Bed e di tutte le altre persone che, perché credono in un mondo diverso, sono state uccise. Sono state uccise non dai narcotrafficanti, ma la denuncia pubblica ricade sui narcotrafficanti, perché comodo, è semplice, è Messico. In 3.182 km ci sono tante cose che non abbiamo avuto il tempo di raccontarvi, che vi riassumiamo così: alternativa, radicalità, speranza.